Nuestra realidad es un pantano, un hoyo negro donde hay muchísimos billetes verdes para unos cuantos, más pura angustia y desolación para los que deberían ser los personajes más importantes de este cuento, los aficionados al deporte. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que falta más de media hora. Lo peor de todo es que entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro. México se aisló todavía más para condenarse a limitar su participación en torneos de corte mediocre, donde últimamente ni ahí se consigue coronar, y cambió las mañas sudamericanas, que si bien afectaron en varios casos con arbitrajes localistas, nos permitieron seguir creciendo en este deporte. Equipos como Cruz Azul, Chivas y Tigres se quedaron a la orilla de la gloria en Libertadores, mientras que Pumas y América hicieron lo propio en Sudamericana. El único que fue capaz de conquistar el Cono Sur fue el Pachuca, cuando se coronó en Chile en 2006, tras vencer a Colo-Colo en la final de esa competición. Si te pones a reflexionar, los dos mejores momentos de nuestra historia fueron en los 60s, cuando Guillermo Cañedo inventó las series internacionales, y luego en los 90s y 2000s, cuando nos introdujimos en la Conmebol, jugando y peleando con los mejores. Pues solo la competencia nos permite crecer. Lástima que nuestros directivos no han estudiado su propia historia, si no sabrían que este es el único camino. ¿Por qué no? El cambio de técnico no es suficiente para resolver los problemas de raíz. Tampoco lo es tirar peces de los futbolistas, o materia prima, como se ha puesto de moda llamarles, que claramente tienen mucho de la culpa de la crisis actual, pero que son el producto de un sistema echado a perder. El día que salga el reportaje, revisen todo lo que dije y se darán cuenta que no dije ninguna pinche mentira, no es clickbait. Realmente es una historia que nunca se ha contado, es una historia culera. Lo dije en uno de los videos, es una historia que atraviesa el fútbol, pero de una manera grotesca, muy grotesca. O sea, y todo empezó porque alguien me dijo, no, revisa aquí porque ese carnal allá. Y yo dije, no mames. Y busqué y dije, no puede ser. El arranque en el torneo de la FIFA no pudo ser mejor, y en el Día del Padre le dieron en la madre a los germanos, entonces campeones del mundo, invictos en su eliminatoria. No era la peor Alemania de la historia, le ganamos 1-0, y es el último recuerdo feliz que tenemos con la selección mayor. Y eso porque fueron de más a menos, terminando eliminados en la misma instancia de siempre, al caer 2-0 con Brasil, lo que marcó el fin de Juan Cambios Osorio con el equipo. A esta salida también se unió la de Decio de María, quien la había anunciado meses atrás, y el sustituto fue John de Luisa Plazas, vicepresidente de la sección deportiva en Televisa, además de otros cargos operativos en dicha organización. Para entrenador, el Tuca regresó al quite más convencido que nunca de solo querer un breve interinato, luego de que no sintiera lo duro, sino lo tupido. Pues en 6 partidos perdió 5 y solo pudo derrotar 3-2 a Costa Rica. Otro de los muchos que dejaron su sitio fue Teclós, que renunció para marcharse a Los Ángeles Galaxy. Y a su partida también se sumó la de Memo Cantú, quien antes de irse salió con el del nombre telenovelesco para contratar al nuevo responsable del Pizarrón y confirmar así su gusto por estrategas de cartel rimbombante. El elegido otra vez fue extranjero y se llamaba Gerardo Martino. Lo más cercano es Ben-Göran Eriksson en cuanto a equipos dirigidos, y que lamentablemente tuvo una gestión miserable, que a diferencia del sueco, no se cortó a tiempo. El Tata llegó tras dirigir varios clubes en Sudamérica, la selección de Paraguay, con la que llegó a cuartos de final en Sudáfrica 2010, y Argentina, con la que perdió 2 finales de Copas América consecutivas, además del Barcelona, en donde no ganó títulos, y Atlanta United, con el que sí ganó la poderosísima MLS. Junto a él trabajó muy de la mano Gerardo Torrado, que se quedó en el cargo de la dirección general tras la marcha de Guillermo. Pero lejos de repetir sus éxitos como seleccionado, terminó viviendo una de las épocas más oscuras para el tricolor, junto a Ignacio Hierro, que se convirtió en su director deportivo. En 2019, el ex Newell's consiguió la última mediana alegría para el conjunto azteca, tras levantar la Copa Oro venciendo por la mínima a Estados Unidos, con un golazo de Jonathan Dos Santos, sin saber que el mismo rival iniciaría después el derrumbe de su proceso, cuando en poco más de 6 meses lo venció en 3 ocasiones, 2 de ellas en finales. Pero a diferencia de los antecesores, ni esas derrotas le costaron el puesto. Por su parte, Bonilla le cedió su lugar a Mikel Arriola, ex candidato del PRI a jefe de gobierno, que por algún motivo inentendible se quedó como presidente de la Liga MX hasta el día de hoy. Y por si fuera poco, con pretexto de la pandemia, nuestra flamante competición también sufrió modificaciones cuestionables, que no hicieron otra cosa que entorpecer todavía más el nivel, como cancelar el ascenso y descenso,
dando muerte artificial a la primera división A y añadir un absurdo repechaje, donde hasta el sitio 12 podía quedar campeón. Imagínate, si la creación de la liguilla nos hizo mediocres, luego la creación de los torneos cortos nos hicieron peores. ¿Cuál era el pinche resultado esperado si el equipo número 12 podía ser campeón? Estas medidas absurdas se unieron a la ya criticada ausencia de la Copa Libertadores y Copa América, aunque el pretexto del calendario no ha frenado modificar los tiempos actuales para darle prioridad a la Leagues Cup, que se disputará contra la MLS en territorio rival a la mitad del torneo de la Liga MX. Tras perder la Nations League y la Copa Oro contra el odiado rival, además de mostrar un fútbol precario, rígido y cero abierto a la crítica por sus llamados, el técnico argentino logró el pase a Qatar, donde a diferencia de casi todos los ciclos anteriores, el pesimismo invadió a gran parte de los mexicanos, con todo y que la eliminatoria no fue tan complicada. Pero es que el nivel sobre la cancha fue vomitivo. La precaria situación que inundó la mayor se escurrió para salpicar a las categorías infantiles, juveniles y la femenil, pues los ridículos nos dejaron sin participación a la mayoría de las comitivas en torneos importantes, como el Mundial Sub-20, los Juegos Olímpicos de París y el Mundial Femenino. Así que el 13 de julio, el Borrego y su gente guardaron sus cosas en un huacal y se marcharon por la puerta de atrás. El auxiliar del Tata, Jorge Taylor, también tuvo que fungir como entrenador en los partidos ante los Ticos y Panamá, debido a que el subcampeón de Copa América estaba convaleciente de una operación, misma que alimentó los rumores de que se uniría a Boca Juniors al terminar el Mundial. En el desierto catarí no se pudo pasar de un empate a ceros con una Polonia aburridísima. En el segundo partido, Gerardo Martino recordó aquella alineación del miedo de Nacho Treyes, y contra su país natal jugó sin centro delantero. Ya sabíamos que íbamos a perder, pero nos hubiera gustado hacerlo con la frente en alto, al menos intentando pelear para hacer un gol. En el tercer juego contra Arabia Saudita no pudimos dejar de caer en el fuera de lugar, y a pesar del golazo de Luis Chávez y del tanto de Henry Martín, la peor pesadilla de millones se hizo realidad cuando por primera vez desde 1978 la selección mexicana no pudo pasar de la fase de grupos, cambiando así el sueño de un quinto partido, por ni siquiera disputar el cuarto. El técnico argentino renunció en la mismísima conferencia de prensa tras el juego contra Arabia y se marchó para coquetear ahora con la MLS y despotricar de nuestro fútbol desde su país, mientras que acá también se resquebrajó otro mito, el de que un fracaso en el máximo torneo obligaría a los directivos a reaccionar, pues lejos de eso, continuaron manejando las cosas con las malditas patas. El fanático quedó sentido ante la falta de ídolos y de fútbol, ya fuera por jugadores que no respondían en el momento clave, o que inclusive fueron borrados del proceso, como Javier Hernández, por casos de vestidor e indisciplina, que nunca se lograron resolver. La siguiente mentada de madre para quienes amamos el fútbol fue la inexplicable contratación de Rodrigo Ares de Parga como jefe ejecutivo de selecciones, quien llegó tras un negro paso por el Querétaro y por Pumas, donde fue señalado por sus malos tratos al personal. 3 meses después de lo que se prometió como un extenso análisis estructural para determinar quién sería digno de llevar el nuevo proceso, la federación tomó una decisión que nuevamente inundó de polémica e insatisfacción a la mayoría de su entorno, cuando anunció a Diego Martín Coca como timonel. El nacido en Buenos Aires llegó desde el principio con una enorme lista de animadversiones, desde las absurdas por la nacionalidad y hasta por las sospechas debido a su representante Cristian Bragarnik, el dueño del fútbol argentino, y que conforme pasan los días posee más y más activos en nuestra Liga MX. Lo que es un hecho es que su llegada representó también un golpe en la mesa por parte de los nuevos dueños del balón, esos que son propietarios de Santos y Atlas, Alejandro Irarrágorri y Grupo Orlegui, que junto a Ricardo Salinas Pliego fomentaron el no descenso y la unión para armar torneos patitos con la MLS, para supuestamente fortalecer el deporte mexicano, cuando tú y yo sabemos que lo único que nos sirve es el roce constante con Sudamérica. El de 51 años se impuso a Gustavo Almada, candidato de Grupo Rival, precedido por la familia Martínez, e inició así un breve periodo de mandato, que no pudo empezar peor, pues abandonó a su club, los Tigres, con el que había firmado contrato un par de meses atrás, para dejarlos como novia de pueblo y marcharse al Tri. Esto también rompió la armonía de los norteños y los encargados de la selección, que se pasaron todo lo demás por el arco del triunfo. El bicampeón con Atlas se ha recordado por tener una de las estadías más cortas para un técnico que llegó en calidad de definitivo, y tras solo 7 partidos, en los que ganó 3, empató el mismo número y perdió solo 1, fue destituido a días de la Copa Oro. Ese que perdió fue una de las humillaciones más espantosas de todos los tiempos, con un marcador de 3-0 contra Estados Unidos, el más amplio contra un equipo de la CONCACAF en partido oficial,
Desde aquella vez que los trinitarios nos vencieron en el premundial en 1973, hace 50 años. Normalmente las derrotas contra los gringos eran por casualidades del partido, errores que ellos sabían aprovechar y contragolpear para degollarnos. No obstante, en Las Vegas las cosas fueron muy diferentes, ya que el cuadro azteca se arrodilló prácticamente desde el silbatazo inicial y ellos nos hicieron pedazos durante todos los minutos, línea por línea, hombre por hombre. Nuestra respuesta, de forma vergonzosa, no fue nada más que la violencia y el nulo fútbol. Todavía se disputó un absurdo juego por el tercer lugar contra Panamá, que se ganó 1-0. Pero la verdadera noticia fue ver un estadio vacío, un escenario impensado desde que México juega de local en Estados Unidos. Esto fue un madrazo directo al negocio multimillonario, y las alarmas se encendieron para decir basta. El encargado de cantarle las golondrinas a Coca fue el nuevo presidente comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez Vaz, electo para el periodo de 2023 a 2026, con la intención de tener completa libertad de ejecución, sin injerencia de los dueños, supuestamente, y cuyo poder incluye a la Liga MX, que desde entonces tiene a Arriola como mero adorno. La bomba no dudó mucho en finiquitar el proceso, y de paso cortó también la cabeza de Rodrigo Ares de Parga, por lo que el único que se salvó temporalmente fue Dulio Davino, director deportivo llegado poco antes. Mientras tanto, los directivos continúan buscando al veterinario que les salve la gallina de los huevos de oro, una cada vez más flaca y con productos rancios que nos tienen alejados de ese supuesto equipo que se proclama como el de todos, pero cuyo destino es manejado nada más por unos cuantos, y muy mal, para acabarla de joder. Claro que en esta pieza fue imposible incluir todas y cada una de las tormentas de caca que han inundado el barco de este vilipendiado balompié. Ejemplos tenemos para aventar arriba: narcotráfico involucrado en equipos desaparecidos, lo que se usa como pretexto para mantener la multipropiedad; violencia en las tribunas provocadas en gran medida por las barras y la venta de alcohol, que no se quiere detener porque es un billetote y generó una de las escenas más oscuras de nuestra historia en la corregidora; la degradación de los estadios, que se caen a pedazos a pesar de que los equipos son básicamente multimillonarios; constantes e inagotables deudas a futbolistas que provocan casos como el de Veracruz, que ya no existe más; los constantes cambios de formato que siguen promoviendo la mediocridad deportiva; los altísimos sueldos de los jugadores jóvenes y el exorbitante e inflado precio de sus cartas, lo que impide que vayan a jugar al extranjero; la casi nula búsqueda y captación de talento infantil, que en lugar de recibir apoyos para crecer, necesita pagar para poder avanzar en su carrera, en un país donde la población usa el dinero para comer, no para jugar al fútbol; la naturalización forzada de futbolistas que nunca han aportado en la selección, a excepción de Ciña, y un largo etcétera que ya nos aburrimos de enlistar, con esta depresión que genera escribir esta clase de guiones, cuando nosotros iniciamos este proyecto con ganas de contar únicamente leyendas del fútbol mexicano. ¿Crees que el panorama mejore con los últimos cambios hechos, o seguiremos viviendo un eterno proceso atropellado, como el último siglo? ¿Quiénes fueron los mejores entrenadores y directivos en nuestro país, si es que existieron? ¿Te parece que los futbolistas, técnicos y federativos estudian la historia o piensan que no es importante? Déjamelo saber en tus comentarios. Si piensas que aprendiste algo en este video, no olvides regalarnos un like, pero sobre todo compartirlo, para que más personas conozcan a detalle las apestosas aventuras del tricolor. Y por supuesto que si en este punto no estás suscrito, anímate a hacerlo. A ver si algún día los dueños del balón me permiten narrarte la más importante leyenda del fútbol mexicano.